Soy la maestra Nayeli a cargo de la materia Historia de la Educación Universal. En esta ocasión vamos a ver lo que es la definición de la historia, así como las tres importantes edades a lo largo de la historia de la educación, que es la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Para ello vamos a conocer qué es la definición de la historia. Sé que a la mayoría de ustedes se les hace difícil o aburrida la historia por las fechas o los acontecimientos tan importantes que existen en ella, y eso causa que para la mayoría de ustedes sea aburrido o tedioso. Sin embargo, es importante conocerla, ya que gracias a ella son en la que nos formamos. La mayoría de nosotros pues tenemos historia desde que nacemos hasta que morimos, y de ello es importante conocer la evolución de cada una de las cosas, y más hablando de la educación. Bueno, la historia es la disciplina que estudia al hombre en el tiempo. Constantemente se nutre de más información y más interpretaciones de los procesos históricos. A la historia lo que le interesa conocer son los fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, artísticos y de la vida cotidiana. Si se dan cuenta, toma en cuenta cada uno de los contextos que en nuestra vida marca, desde la parte social, económica, política, hasta la parte cultural. ¿Cómo podemos encontrar la historia? A través de documentos antiguos, obras literarias, actas oficiales, periódicos, hasta los mismos monumentos que nos encontramos en nuestras principales ciudades. Para ello, ya después de que conocimos qué es la historia, ahora es importante conocer qué es la historia de la educación. La historia de la educación es una disciplina que parte de la educación y estudia crítica y reflexivamente a través de la historia la gestación y evolución de las ideas, doctrinas e instituciones educativas. Es decir, toma en cuenta desde los autores más principales hasta cómo se formó una institución educativa. Porque como ustedes saben, desde un principio no toda la educación se dio en una institución educativa, y ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué sirve la historia? Bueno, sirve por 4 características principales. La primera es para descubrir la realidad de las cosas. La segunda, para iluminar y explicar esa realidad. Necesitamos saber desde dónde partir para saber a dónde vamos. Posteriormente, para liberar la teoría y la práctica educativa de pasados errores, es decir, conocer realmente lo que pasó en esa parte de la historia. Y para formar integralmente la personalidad de los alumnos, es decir, para fundamentar, ampliar y contrastar el horizonte de su preparación técnica y potenciar su dimensión ética. ¿Ok? Para estas 4 cosas nos sirve la historia de la educación. Vamos a comenzar con la edad antigua, tomando en cuenta las 3 principales épocas orientales, que es la china, la egipcia y la india. Estas culturas orientales tienen 4 características principales: el tradicionalismo y el conservadurismo, el principio de la autoridad, las organizaciones estatales y las jerarquías. Son como las 4 principales características que tienen estas 3 culturas, y que de ello parte la educación. Es decir, en esta edad la educación solamente se le daba a los sacerdotes y gobernantes, a los que tenían cierta jerarquía en la sociedad. Y también tenemos que tomar en cuenta que esta parte de la educación era que las sociedades estaban construidas a través de organizaciones estatales. Es decir, existían clases o castas sacerdotales y guerreras y gobernantes. Y también que en esta parte de la historia la mujer no tenía gran interés, y sobre todo a las personas de bajos recursos no era posible acceder a una educación. Entonces esas son como las características principales de estas 3 culturas orientales. También la parte espiritual por parte de la India, que también tomó gran auge, la parte de los sacerdotes, la parte del tradicionalismo. Entonces es importante tomar en cuenta estas 4 características principales. Pasamos a la Edad Media. Una de las principales características que tiene la Edad Media es que su principal educación era religiosa. Empezamos con el siglo V al XV, ¿no? Y estaba vinculada directamente a la Iglesia Católica,
que era quien tenía poder en la educación. Posteriormente los monjes eran los encargados de dar esa educación y se buscaba la perfección del individuo. Sus contenidos de la educación, bueno, era una escuela elemental en lo que se enseñaba los rudimentos de la lengua latina. El nivel de la enseñanza era aprendizaje de la gramática y de la lengua. La enseñanza superior nace en las universidades, que era el estudio de la teología, si se dan cuenta seguimos hablando de Dios, y de otras disciplinas como el derecho y la medicina. Y otras partes importantes que es el trivium y el quadrivium. El trivium, que en este caso era la gramática, la retórica y la dialéctica, que estamos hablando de las tres principales de la lengua. Posteriormente vemos a la parte de las ciencias exactas, que es la aritmética, la geometría, la astronomía y música. Es decir, había un equilibrio entre la lengua y la parte de las ciencias exactas. Entonces es también otra parte importante o característica principal de esta edad. Hay una evolución de la educación, ¿por qué? Porque se marca por la alta edad media y la baja edad media. La alta edad media es donde todo era como oscuro o gris, es decir, no había grandes avances. Y posterior viene la baja edad media, donde se dan esas innovaciones innovaciones técnicas, diversidad de herejías, ya no solo todo se centraba en la educación católica, ya se daba oportunidad a que otras instituciones accedieran. Y algo importante que se da en esta parte es que nacen las universidades. Aquí es cuando se crean las principales universidades del mundo y ya toma gran auge la enseñanza superior. Por último, nos vamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna es un gran avance, como se dice. La Edad Moderna ya partía de algo más importante, ya se le daba gran calidad humana al individuo. Ya no solamente se centraba en que la educación era tan rígida, sino ya había oportunidad a que otras personas accedieran a la educación. Ya se eliminaron tal cual las clases, o sea, sí existían, sin embargo ya había oportunidad de que las personas de bajos recursos accedieran a la educación y como su nombre lo dice, modernizaron a la educación. Hubo un gran auge, un gran cambio, a partir de la baja edad media cuando se ven grandes cambios, en este ya es cuando se ven un poco más. Empieza desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, había debilitamiento de los estamentos rígidos que se dividía la sociedad feudal. Hay gran despliegue de la industrialización. Ya la educación infantil consideró al niño con características psicológicas, algo importante, siendo fundamental en esta etapa el rol de los padres y de los pedagogos. Y aquí ya nace la parte del humanismo, donde el niño no nada más era una persona que se le nutría de conocimientos y solamente, sino ya se le toma en cuenta la parte humana del niño. Comprendía la enseñanza de las letras, volvemos a lo mismo, el griego, el latín, las artes, la ciencia, la dialéctica y la retórica. Y otra cosa importante, la Iglesia Católica ya no tiene gran poder en la educación. Entonces, estas son las características importantes si nos damos en cuenta. Bueno, la aprendemos desde la Edad Antigua, donde es todo más rígido. Pasamos por la Edad Media, donde la Iglesia Católica toma gran importancia en la educación. Y posteriormente vemos a algo más neutral, que es la educación moderna, la edad moderna. Entonces, gracias a estas tres características, a estos tres acontecimientos es como se marca la historia de la educación. Una característica que cumplen en común es que a ambos le tomaban gran peso a la parte de la lengua y a la parte de las matemáticas, de las ciencias exactas. Bueno, pues gracias a estas tres edades es como se fue formando la historia de la educación. Es importante que tomen en cuenta que la evolución que la participación de la mujer ya es bien marcada en estas últimas dos edades. Y pues por mi parte eso es todo, espero les haya servido estas características importantes. Retomamos yo creo que lo más importante de la historia de la educación. Y por mi parte es todo, muchas gracias, hasta la próxima.